José Alberto Mujica Cordano, conocido como Pepe Mujica, murió a los 89 años de edad. El ex guerrillero que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015 asombró al mundo como el presidente más pobre. Vestía siempre de manera informal, conducía su Volkswagen Escarabajo celeste de 1987 y donó gran parte de su salario mientras fue presidente. ¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito viejo. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. Este tipo de críticas al consumismo, sumado a su estilo austero y las reformas sociales que impulsó, como la legalización del aborto, del matrimonio igualitario y de la marihuana, lo convirtieron en una figura reconocida en América Latina y el resto del mundo. De hecho, su popularidad global es algo poco común para un presidente uruguayo, un país con apenas 3,4 millones de habitantes y donde su legado también genera controversias. A pesar de que muchos solían verlo como alguien ajeno a la clase política, Mujica nunca fue un outsider. Nació el 20 de mayo de 1935 en Paso de la Arena, un barrio popular de Montevideo, en una familia con ascendencia vasca e italiana, donde aprendió el amor por la política, la tierra y los libros. Entró muy joven en la política, militando en el Partido Nacional, uno de los partidos tradicionales de Uruguay, y el cual más tarde sería parte de la oposición de centro-derecha a su gobierno. Pero a medida que las movilizaciones obreras cobraron auge en los años 50, Mujica comenzó a decantarse por la acción armada. Ya en la década de 1960 participó en la fundación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana de izquierda que practicó asaltos, secuestros y ejecuciones, aunque él siempre aseguró que no cometió ningún asesinato. Inspirados por la Revolución Cubana, los Tupamaros plantearon una resistencia clandestina contra el gobierno uruguayo, que en ese entonces era constitucional y democrático, aunque la izquierda lo acusaba de un creciente autoritarismo. Durante este periodo fue capturado 4 veces. En una de ellas, en 1970, recibió 6 balazos y estuvo cerca de morir. Escapó 2 veces de prisión, y una de ellas fue por un túnel junto a otros 105 presos tupamaros, una de las fugas más numerosas en la historia de las prisiones uruguayas. Cuando los militares uruguayos dieron el golpe de estado de 1973, lo incluyeron en un grupo de 9 rehenes tupamaros que amenazaron con matar si la guerrilla volvía a actuar. Durante los más de 14 años que sumó en prisión, fue torturado y sobrevivió en condiciones infrahumanas. Incluso salía a decir que en ese tiempo conoció la locura de primera mano. Con el retorno de la democracia y tras aprobarse una ley de amnistía, Mujica fue liberado en 1985. 3 años después, creó el Movimiento de Participación Popular dentro de la coalición de partidos de izquierda Frente Amplio. A partir de ahí, comenzó a subir un escalón tras otro en el panorama político, llegando a ser uno de los políticos más populares de Uruguay. Fue diputado, senador, ministro de Ganadería y Agricultura durante el primer gobierno de izquierda de la historia de Uruguay y finalmente, en 2010, se convirtió en presidente. El país tiene que cambiar. Vivió 50 años postrado, jugando a la nostalgia, jugando a añorar a Maracaná. Ahora vamos a más. Tenía 74 años y para el resto del mundo aún era un desconocido, pero ya tomaba algunas de las decisiones que luego trascenderían fronteras. Por ejemplo, decidió seguir viviendo en su chacra en las afueras de Montevideo junto a su esposa, la también ex guerrillera y política Lucía Topolansky. Eran tiempos de triunfos para la izquierda latinoamericana, que tenía entre sus principales figuras al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su par venezolano Hugo Chávez. Durante su mandato, con un contexto internacional bastante favorable, la economía uruguaya creció un promedio anual de 5,4%. Se redujo la pobreza y el desempleo se mantuvo en niveles bajos. Y aunque Mujica predicaba austeridad, su gobierno también aumentó significativamente el gasto público, lo que amplió el déficit fiscal y llevó a sus opositores a acusarlo de despilfarro. Además, fue criticado por no haber podido revertir los crecientes problemas en la educación uruguaya, el cierre de Pluna, la aerolínea nacional, y el déficit millonario de la petrolera estatal ANCAP. Sin embargo, y a diferencia de otros gobernantes en la región, Mujica nunca fue acusado de corrupción o de socavar la democracia de su país.
Cuando terminó su gobierno, Mujica tenía un alto índice de popularidad doméstica, próximo al 70%, y fue electo senador, pero también dedicó parte de su tiempo a viajar por el mundo. No fue solo su imagen de hombre sencillo lo que lo catapultó a la fama internacional, sino también sus habituales reflexiones sobre la sociedad de consumo y el poder. Su discurso en Río de Janeiro, en la cumbre de la ONU sobre desarrollo sustentable, causó sensación en Internet. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Todo un éxito para un presidente que ni siquiera usaba las redes sociales. Por todo esto, recibió elogios de figuras como el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa. Fue ubicado entre las 100 personalidades más influyentes por la revista Time, y Uruguay fue elegido País del Año por The Economist. Mujica se retiró de la política en 2020, aunque siguió dejando momentos y frases para el recuerdo. Y además transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae.